Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de la Unidad de Egresados y Egresadas de la Universidad de Magallanes. Mi nombre es Cristóbal Antiquera y soy el jefe de la Unidad de Egresados y me acompaña Javier Rendol Cárcamo, actual estudiante del doctorado de Ciencias Antárticas y Subantárticas. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, muchas gracias, Cristóbal, por la invitación. Muchas gracias. Gracias a ti por tu tiempo. Sé que aparte de estudiante, obviamente eres investigador, eres una persona muy ocupada, así que gracias por estar disponible para este podcast. Bueno, Javier, para partir esta entrevista, me gustaría consultarte cómo ha sido la experiencia de estudiar este doctorado, qué te llevó a estudiar esta experiencia, digamos, en la Universidad de Magallanes. Sí, mira, todo comienza el año 2004 cuando entro a biología en la Universidad de Magallanes, cuando Perfecto. existía la carrera de licenciatura y la opción de obtener el título de biólogo. En este caso era con mención en medio ambiente. Al principio, sin saber mucho Ujú. cuál iba a ser mi futuro, solo con un título de biólogo. O sea, yo Claro. tenía una visión súper idealizada de hacer documentales y montones de cuestiones. Ujú. Eh, pero para eso hay que trabajar, hay que ir especializándose y todo Claro. eso. Y después de como 3 años de que me recibí, ¿Ya? gracias a varios amigos que habían entrado al programa de magíster también de la Universidad de Magallanes, magíster en Ujú. ciencias, Ujú. también me motivé por dudas personales, sin tener en ese momento ningún tema como específico, porque me gustaba toda la naturaleza. Claro. Entré al magíster de la Universidad de Magallanes Ujú. y me vine, después de un semestre, por estas vueltas de la vida, vine a Puerto Williams y acá desarrollé mi tesis Ujú. y redescubrí un interés que siempre tuve, pero quizás uno, no sé, cuando es más joven, idealiza las situaciones y nunca pensé de que, en mi caso particular, investigando insectos, que siempre fue una fascinación, ¿Ya? podía ser una carrera. Claro. Y empecé a descubrir, no solo a redescubrir este interés, sino que descubrí también el trabajo, por ejemplo, el trabajo colaborativo. O Ya. sea, cómo aprender de más gente, muchas más cosas. O sea, una de las cosas que descubrí en este posgrado, en el primero, en el magíster, fue estas redes de colaboración, el apoyo mutuo, los grupos de trabajo. Ahora, por suerte, somos hartos más y podemos repartir ahí tareas. Ya. Eh, Y después del magíster quedé con varias dudas Ujú. y creo que solo me di un año y dije, es hora de buscar la respuesta a estas dudas y quiero postular a un doctorado. Ya. Y quería seguir acá, o sea, quería seguir en la isla Navarinos, quería seguir porque acá estaban mis preguntas, acá estaban las cosas, los paisajes son demasiado espectaculares como para Mm. no recorrerlos todo el tiempo. Y desarrollé un listado en un inicio eran sobre 20 preguntas con las que empecé a hablar con algunos profes. Y Ya. les dije, mira, tengo todas estas preguntas, quiero hacer un doctorado. Lo primero que me dijeron fue, córtalas a la mitad, y así pasamos por varias etapas hasta que nos quedamos como con dos preguntas esenciales Ujú. que tenían distintas formas de responderlas, y eso ha sido lo que he perseguido hasta el día de hoy. Entonces, sí, la oportunidad del doctorado ha sido formativamente, es distinto al magíster. Yo diría que en Ujú. el magíster uno aprende herramientas. Lo más Claro. importante es las herramientas y conocer la gente y las formas de trabajo. Y ya en el doctorado uno tiene esta libertad de ir a lo que uno le gusta, las especialidades, como el desarrollo más puntual de las cosas. Perfecto. Así es. Y actualmente tu trabajo, la investigación que estás desarrollando, tú dices esta libertad que se te ha dado o quizás que tú has tomado para poder responder estas preguntas, ¿tú sientes que has tenido el nicho para desarrollar todo este trabajo en este doctorado en particular que estás estudiando ahora? Sí, ¿Sí? totalmente. Mm. Sí. Sí, o sea, a pesar incluso de que gran parte de las actividades que eran de terreno ¿Ya? ocurrieron durante la pandemia, eh, Mm. tuve la oportunidad y en este caso el apoyo de la universidad que no me dijo, no, hay una pandemia, no puedes ir a la montaña. Eh, Tuve la oportunidad de poder ir Mm. y poder hacer mis cosas en el debido tiempo. De hecho, era mucho más seguro estar afuera en la montaña porque no había nadie
que estar exacto. en ese momento en una ciudad. Mm, ¿Sí? En términos prácticos, sí, uno en el doctorado cumple con las asignaturas que tiene, cumple con el examen de calificación, empieza a levantar sus datos y después, como ahora que es el trabajo de redacción de la tesis, que ojalá pueda terminar de redactarla de aquí a fin de mes. Así que mm. prontamente tendremos fecha de defensa. Muy bien, ojalá que salga todo bien. Y no sé, Javier, si nos puedes adelantar algo de cuáles son como estas preguntas esenciales que fueron quedando, en qué estás trabajando actualmente. Ujú. Sí, yo actualmente yo diría que además de ser estudiante de doctorado, tengo tres ¿Ya? labores. Acá yo trabajo en el Centro Internacional Cabo de Hornos o en las dependencias del Centro Universitario Puerto Williams, Ya. donde me desempeño, claro, principalmente como investigador, Ujú, como asesor científico de los talleres de educación ambiental y ujú. también soy docente de la nueva carrera técnica que hay Ah, acá en Puerto bien. Williams, la de técnico de nivel superior en turismo de conservación biocultural. Entonces yo Wow. soy encargado de los prácticos y de las prácticas de los estudiantes que estudian acá. Mm, Y así como de lleno a las preguntas de investigación, una de las cosas, como ya había mencionado, que más me interesan a mí y sobre todo acá es el tema de las montañas, de mm. cómo estos ambientes de alta montaña se están viendo quizás en el contexto de cambio ambiental global, cómo Ya. son algunos de los más amenazados. Dentro de todas las cosas que pueden estar amenazadas, la alta montaña es uno. Wow. Entonces yo principalmente trabajo con insectos acuáticos Ujú, que pasan toda o parte de su vida bajo el agua ya. dulce, y estudio cómo sus estadios que están bajo el agua o los adultos, cómo se distribuyen, cuáles especies son, desde lo más descriptivo hasta ya consecuencias o adaptación a cierta variabilidad ambiental. Mm, Entonces voy viendo si se le reducen las alas en la alta montaña, si el cuerpo es mucho más grande, ujú, si cambia la diversidad de especies, la composición de las especies, cómo van variando. Esas son las cosas que yo ando detrás, viendo cómo estos potenciales efectos, y ahora más aún, cuando la región durante este verano fue declarada en sequía, mm, muchos de estos charquitos o pequeñas lagunas de alta montaña, que son nieve derretida al final, claro. cómo se empiezan a evaporar antes, cómo Mm, estos ambientes limitan quizá o afectan a estos insectos acuáticos y están desapareciendo antes. mm. Yo generalmente enero y febrero son los meses que subo y Ya. siempre podía encontrar estos ambientes. Desde yo te diría 2, 3 años, que son los que empecé el doctorado, muchos de estos ambientes ya están secos en enero. Mm, Entonces yo ya llego tarde en enero a mm, ver qué está pasando, que ya están secos. Entonces esas claro. son las proyecciones. Mucho de Mm, lo que empecé en el doctorado está haciendo muchas más proyecciones. O sea, yo encontré mm. una situación particular, pero esto parece que dentro de los próximos años va a ser otra cosa. Eh, entonces, sí, Sí, no me, sé. me imagino, dentro, me hace mucho sentido lo que me estás contando en relación a un artículo que vi, pero en un medio ni siquiera científico, sino bastante mainstream de información, donde decía que este creo que es el verano más caluroso según la NASA en prácticamente la historia de la humanidad. Entonces me imagino que en alta montaña, como estás diciendo, de eso de tener un efecto desolador de repente, llegas y es como que te cambiaron como por 2 meses lo que pasaba antes. Sí, sí, de Mm, hecho, este verano hubo uno de los días inusual de estos eventos extremos que en verano son cada vez más frecuentes. Cada vez ya. hay de estos eventos anómalos de mucho calor, y uno de esos ocurre en un lugar que fui a acampar por primera vez, que estaba como aprovechando los días que iban a estar buenos, Ya. porque acá cae nieve de repente en verano también. Mm, Y quise aprovechar uno de estos días para hacer un nuevo recorrido, buscando nuevos lugares de campamento. Y ese día, mis otros colegas, mi profe de tesis, Tamara Contador y varios otros, estaban por el otro lado de la montaña, por los Dientes de Navarino, por mm, esta ruta. Y yo estaba como 3 montañas más hacia el este, y había mucho calor. Y ya. estuve prácticamente todo el día tomando mate metido en una laguna porque el calor era demasiado fuerte. Y ellos, claro, fueron a instalar en una estación meteorológica, entonces habían tomado medidas de temperatura. Cuando Ujú. yo bajé después a los días de la montaña, conversé con ellos de ese inusual día, porque tampoco no habían aves volando. Todas las aves estaban escondidas dentro del bosque. Claro.
y ellos habían registrado 28 punto algo grados de temperatura, lo cual es muy inusual para estar tan al sur. Claro, claro. Entonces, sí, la frecuencia de estos eventos cada vez son más. Mm. Eso, Y como dices eso tú, tiene son, efecto directo a los bichos. y esos son peaks, como decías tú, de temperatura. De repente puede ser ese día y el otro día hay 10 grados, ¿no? Como que una Sí, anomalía absoluta. sí, y Mm, eso para animales que dependen de la temperatura del ambiente, como los insectos críticos. mm. Es como casi un evento a microescala casi de extinción, se podría decir. Que imagínate que te vengan 30 grados de repente, no sé cuántos grados de repente tienen que vivir esos insectos que tú observas normalmente. ¿Cuál es como su temperatura, digamos, de estabilidad? Sí, yo en el magíster estuvimos estudiando eso con mi profe ¿Ya? y entonces hicimos varios experimentos de fisiología, entonces Mm, tratando de buscar estos límites térmicos que tienen las especies límites térmicos. y Mm, claro, cerca de los 30 grados, cambia depende de las especies, pero hay especies que no toleran temperaturas sobre los 30 grados y empiezan como reacciones de estrés cada vez como más eh, son fuertes, hay insectos, claro, y si les pronunciada. subes la temperatura no lo toleran, se pueden morir. Mm, Eh, pero también como que va de repente mucho más allá de los insectos, porque los riachuelos, yo te digo, acá las mm, montañas no son muy altas, por los 800, 1000 metros las más altas, mm. pero un riachuelo, la parte alta de un riachuelo que está cerca de los 800 metros, que viene de la nieve, que tenga el agua tibia, ya es extraño. Entonces no son Mm, solo los insectos los que quizás si esa agua se evapora se quedan sin hábitat o efectos claro. directos a los insectos, sino también hay vegetación, Mm, hay un montón de cosas que empiezan a pasar y una de las que estamos viendo que es bastante más evidente, pero siempre es más difícil medirla en terreno, sino que tiene que ser como reconstrucción histórica, es ¿ya? que estas partes de tundra hiperhúmedas que están cerca de las montañas, que son casi puros musgos y otras plantas, Ujú. eh, hoy en día están siendo colonizadas por arbustos. Y la línea de Wow. árboles empieza a subir también porque ahora arriba deja de estar tan frío y ser un ambiente tan adverso que otras cosas pueden empezar a colonizar. Mm, Sin embargo, si tú eres un especialista de la alta montaña y solo vives ahí porque está frío y te gusta el frío, llega un punto en el que estas montañas cónicas no queda más hacia dónde subir. claro. Y esa es una de las proyecciones que queremos ver ahora con varios colegas. O sea, una vez terminando el doctorado, y tenemos que planear cómo hacerlo, si postulo algún proyecto de estos de Fondesit, alguna convocatoria. Ujú, Eh, Queremos ir a buscar estas especies como especialistas de ambiente frío y de alta montaña. ujú, Entonces, ahí tenemos como preprogramadas muchas salidas ujú. al cerro con harto bloqueador, porque como te digo, cada vez está más Me imagino. fuerte. Sí, Sí, es como que te quedas dormido en una siesta tomando datos con lentes y vas a tener los lentes marcados en media hora. sí, sí. Wow. Sí, sí, Bueno, basta una tarde de trabajo fuera en el sol y uno ya tiene ese bronceado magallánico claro. clásico. Pues Javier, suena fascinante todo el trabajo que estás haciendo. ¿Qué consejo quizás tendrías tú ya para ir terminando esta entrevista? Para las personas que viven en la región, quizás que son amantes o les fascina mucho el área de la biología como a ti, y quizás están pensando en tomar un posgrado, mirando la Universidad de Magallanes, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué consejo les podrías dar? Yo diría que hay varios consejos. Ujú, El primero es, bueno, como magallánico soy súper orgulloso de mi región y una de las cosas que más me gusta es conocerla y poder compartir lo que voy aprendiendo de ella. mm, Eh, pero también a la gente de afuera invitarla. Los programas de posgrado que tiene la universidad son bastante buenos en el término de flexibilidad también. O sea, tú mm, presentas un proyecto, en todos los posgrados de Chile vas a pasar por clase, vas a pasar por proyectos. Entonces, por ese lado yo recomiendo ya al principio un poquito de paciencia, pero mm, después tenemos la libertad de ir con nuestras ideas. Una de las cosas más fascinantes y que yo creo que motiva tanto a mí como a otras personas es nuestra región, a diferencia de otros lugares del planeta, se puede considerar un verdadero laboratorio natural.
por donde lo mires. O sea, el efecto que ha tenido la especie humana sobre, yo diría, la región completa es mínimo a comparación de otras regiones. Entonces acá tenemos la oportunidad de estudiar ambientes que realmente no están perturbados, donde están muchas veces estas especies, las poblaciones, las comunidades que uno quiera estudiar, o lo que uno quiera estudiar, están en el estado más cerca de lo natural que uno podría encontrarlas ya en este siglo. Entonces, sí, entonces tenemos ese valor único que tiene nuestra región, que hay que conocerla antes de que estos efectos sean mucho más grandes, masivos. Entonces tenemos, no es que sea una carrera contra el tiempo, pero aprovechemos de ahora, que no está tan la escoba de poder conocer. Y lo otro, un gran consejo es que hagan redes de colaboración. Hoy en día son tantas las cosas que hay que aprender, hay tantas cosas dando vuelta, que la inteligencia artificial, que la estadística, que esto, que lo otro, pero de repente no tiene que ser uno el que hace todo. Y ahí entran las redes de colaboración, la interdisciplina, la transdisciplina. Hoy en día se valora mucho que los equipos tengan especialistas en distintas áreas, cosa de que después los trabajos fluyen más fácil porque somos muchas más mentes pensando hacia las respuestas que uno solo tratando de hacer todo. Y eso yo diría que es una de las cosas que más se fomenta en el magíster y en el doctorado de la Universidad de Magallanes. Son puntos bastante claves. Perfecto, bueno, me encantó todos tus consejos. Una, porque yo creo que se pudo ver tu alma de biólogo niño quizás en el primer consejo, porque efectivamente es muy lindo. O sea, yo creo que si tú vas a estudiar literatura, ojalá que vayas al corazón de donde se creó, no sé, la poesía, Europa, filosofía, Grecia. Pero como dices tú, si esto es un laboratorio natural y todavía está tan poco perturbado por el paso humano, me parece que eso ya es suficiente motivación como para meterte en el área. Y lo otro, sabes que hace muy poco hicimos un podcast con una bióloga también, bióloga marina, egresada de la universidad, y ella decía lo mismo que tú, que ese valor de hacer redes que muchas veces uno en este ímpetu que tiene más de jóvenes, como no, yo lo voy a poder hacer todo solo y uno quiere ser maestro de chasquilla, pero ya llegando a una parte de su vida uno dice, bueno, efectivamente, como dices tú, uno tiene que hacer redes, uno tiene que apoyarse con personas que de repente son mucho más sabias en áreas que uno no lo es o es más experimentada. Así que gran consejo, Javier, para nuestras nuevas generaciones que están escuchando, que van a ver este podcast. Igual este podcast se va a subir a una feria laboral que tenemos ahora en agosto para dar a conocer nuestra oferta de posgrado. Así que te agradezco por tu tiempo. No sé si quieres cerrar con algunas palabras. Sí, como tú dijiste que podía enviar saludos, bueno, saludos a todos mis colegas acá del laboratorio, que sin duda han sido como parte fundamental de mi carrera, porque ya son 10 años, tengo una década acá en Puerto Williams, magíster, doctorado, trabajo, ahora puedo hacer clases, entonces sí, hay mucho que es fruto de este trabajo colaborativo. Sí, saludos a todos ellos. Perfecto. Y ellas. Estoy seguro que lo van a ver y lo van a agradecer, Javier. Muchas gracias por tu tiempo. Y No, y para quienes nos ven y nos escuchan, atentos y atentas a un nuevo episodio del podcast de la Unidad de Egresados. Eso es todo por este capítulo. Hasta pronto.